Vamos a comenzar con un momentito de oración, pidiendo al Señor que pueda bendecir nuestro tiempo y luego ya nos metemos en la enseñanza de la palabra. Oramos. Padre, gracias te damos, Señor, por este día, por tu cuidado sobre nuestras vidas, sobre cada detalle, Padre, en el cual tú estás en control. Y gracias, Señor, te damos por tu palabra, por cómo ella nos instruye, pero, Señor, también nos ayuda a poder practicarla de una manera que traiga gloria a ti. Gracias por la oportunidad de estudiar los dones. Estamos viendo, Señor, qué importante es para la iglesia conocer los dones y el uso dentro del cuerpo de Cristo. Y, Señor, oramos que sigamos edificando en esta noche en nuestro corazón con tu palabra y que podamos ser útiles en tus manos, Señor. Bendice también el tiempo de oración, tan importante durante la semana, orar juntos como iglesia, y oramos, Padre, que podamos ser también edificados en ese aspecto. Y, Padre, también queremos pedirte por los que no están, que tú pongas tu mano sobre sus vidas, te acuerdes de ellos, Señor, donde estén, y que, Padre, puedan aún en este tiempo pensar en dedicar unos momentos también a orar delante de ti por la iglesia. Pedimos, Señor, tu bendición en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, vamos a mirar dos textos, comenzando con dos textos, y hoy vamos a estar mirando el don del discernimiento. El don del discernimiento. Y hay dos pasajes. El primero lo vamos a extraer de 1 de Corintios, capítulo 12. 1 de Corintios, capítulo 12. Acuérdense que hay por lo menos 4 listas en la Biblia en las cuales encontramos los dones. Y esta, la cual vamos a ver hoy, es una de las listas donde aparece el don que vamos a estar mirando. Y en 1 Corintios 12, versículo 10. 1 Corintios 12, 10 dice: a otro poder de milagros, a otro profecía, hablando de los dones, ¿no?, que Dios dio. Y esto está hablando de la época cuando estaban los apóstoles vigentes. Y dice: a otro discernimiento de espíritus. Ahí ya vemos que está apareciendo uno de los dones que está en la era del Nuevo Testamento. A otro discernimiento de espíritus. O sea, la Biblia lo define discernimiento de espíritus. Ahora, vayamos ahora a 1 de Juan 4. 1 de Juan 4. Y encontramos a otro de los apóstoles hablando también sobre este asunto. 1 de Juan 4. Amados, no crean a todo espíritu, sino prueben los espíritus para ver si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido al mundo. Bueno, esos son los dos textos que encontramos, ¿no? Entonces, ¿qué es lo primero que nos viene a la mente o qué es lo primero que pensamos cuando pensamos en este don de discernir? Muchas veces quizás puede pasar por nuestra mente que este don tiene que ver con una especie de un sexto sentido, ¿no? Muy comúnmente hoy en el mundo se usa este famoso sexto sentido, que todos los tenemos para saber que algo está pasando. Pero saben que la Biblia no habla de un sexto sentido, sino que la Biblia habla claramente acerca de este don, que no es misterioso ni nada por el estilo. Al contrario, lo que este don enfatiza es que la persona que Dios le capacita con este don es capaz de reconocer rápidamente cuando hay error doctrinal. Cuando hay un error doctrinal, la persona que está dotada con este don lo puede observar, detectar inmediatamente. Por eso aquí en la prueba de los espíritus, vamos a hablar de qué se trata esto, la prueba, esta persona sabe cuando no solamente hay error doctrinal, pero también hay falsedad espiritual. La persona que el Señor le da este don puede detectar el error doctrinal y la falsedad espiritual, ¿verdad?, que se puede llegar a dar cuando la persona expone con la palabra del Señor. Entonces, yo creo que este don en la palabra del Señor es muy importante en la iglesia porque ayuda,
no solamente en la edificación del cuerpo, sino que este don protege la pureza doctrinal de la iglesia. Protege la pureza doctrinal, protege la unidad de la iglesia, protege la salud espiritual de la iglesia. Por eso que es muy importante, y el Señor es sabio, el Señor es soberano a la hora de distribuir los dones. Él sabe lo que cada iglesia necesita, ¿no? Entonces, fíjense, ¿no?, que qué importante es, hermanos, que tengan este don de discernir para proteger la pureza de la doctrina. Cuando hay alguien que llega a decir quizás un error doctrinal o una falsa doctrina que puede llegar a traer de otro lado, hermanos con discernimiento en este asunto dicen, esto no es lo que la Biblia enseña. ¿Has pensado quizás en esto otro? O también detectar, ¿verdad?, el tema de la unidad y la salud espiritual en la iglesia. Por eso quiero darles una definición. Esta definición, aunque no es sacada literalmente de la Biblia, es una definición que el autor del libro que estamos meditando sobre los dones dice lo siguiente: Dios da este don para identificar formas de error doctrinal y decepción religiosa. La persona con este don detecta rápidamente la falsedad que se presenta como una verdad en la iglesia y la confronta con la palabra de Dios. En otras palabras, si uno tiene el don de discernimiento, cuando detecta que hay algo falso, mentiroso, que no es verdad, lo confronta, lo aborda con la palabra del Señor. Este es un don que ayuda a distinguir entre lo que es verdadero y lo que es falso. Por eso que aquí en estos textos que hemos leído, se habla del discernir los espíritus. Cuando la Biblia habla de los espíritus, no es el espíritu nuestro que está dentro nuestro, sino está hablando en el contexto de los pasajes de los maestros, de los falsos maestros. En aquel tiempo, cuando la iglesia empezaba, ¿verdad?, a formarse, había muchas personas que venían por nombre de Cristo y decían, bueno, esto es lo que Dios enseña. Esto es lo que Jesús enseña. Y había mucha confusión. Y es por eso que en aquel tiempo Dios dio estos dones para que se pueda discernir cuando alguien decía la verdad, cuando alguien decía lo que era bíblico y cuando no era bíblico. Entonces, quiero compartir en los minutos que tenemos un par de cosas en cuanto a este don. El don del discernimiento, en primer lugar, es una responsabilidad para toda la iglesia. No, esto abarca también como todos los dones. Porque quizás tú estás sentado ahí y me podrás decir, bueno, yo no tengo este don, yo no me doy cuenta cuando alguien dice la verdad o no, yo no me doy cuenta, no sé cómo distinguir cuando alguien es genuino o no es genuino. Yo no sé, no me doy cuenta. Entonces, que eso lo manejen los que tienen sus dones. Fíjense que esto es una responsabilidad de todos, crecer en discernimiento, porque el discernimiento tiene que ver con la madurez de nuestra vida a medida que ponemos la palabra del Señor en práctica. Entonces, el discernimiento es una responsabilidad de toda la iglesia. Aunque algunas personas pueden llegar a tener este don, todos los creyentes somos llamados a ejercer discernimiento. ¿Qué significa eso? Que nosotros tenemos que poner todo a prueba. Miren lo que dice la Biblia en lo que respecta a poner todo a prueba. ¿Qué significa eso? Vamos a Tesalonicenses, repasar este concepto que ya hemos mirado meses atrás. Primera carta de Tesalonicenses, capítulo 5. Versículo 20 y 21. 20 y 21. Miren, dice Pablo a los hermanos aquí en Tesalónica, no desprecien las profecías, antes bien examinen todo cuidadosamente, retengan lo que es bueno. ¿Ven? Dice, no desprecien las enseñanzas. Lo que tienen que hacer ustedes, antes bien de despreciar, tienen que examinarlo todo, examinarlo cuidadosamente y retener lo que es verdadero. Entonces, es muy importante que la iglesia nunca acepte algo porque simplemente suena bien, ¿no? Sino que nosotros tenemos que cumplir la tarea que tenían los creyentes de Berea. Cuando se enseñaba la palabra, ellos iban a casa
y estudiaban la palabra en sus casas y seguían adelante para ver si estas cosas eran verdad. Entonces la iglesia nunca debe aceptar algo porque suena bien o porque la persona que lo está diciendo tiene carisma o la persona que lo dice tiene mucha influencia o parece ser muy espiritual. Hay veces que se dan conversaciones en la cual quizás escuchamos una predicación de alguien y pareció muy buena, pero no todo quizás es bíblico. Suena bien, suena atrayente a nuestro oído, pero tenemos que tener el discernimiento si la situación realmente es verdadera, bíblica o no. Entonces debemos poner las cosas a prueba. ¿Y cuál es la medida de probarlo? ¿Cuál sería el filtro que deberíamos probarlo? ¿Cuál sería el filtro? ¿Nuestro conocimiento de lo que hemos aprendido en la iglesia? ¿Cuál sería el filtro para darnos cuenta? La palabra misma es el filtro. Yo tengo que aprender a crecer en discernimiento, ¿no? En poder identificar dónde está el error o la falla a través de lo que la Biblia dice. ¿No? Entonces, el discernimiento vemos que nos pone a prueba, en el sentido de que tenemos que ver lo que la Biblia dice. El discernimiento también, fíjense, que va a examinar las palabras, las obras y la apariencia. El discernimiento tiene el propósito de examinar palabras, por eso la Biblia aquí dice, no, examinen todo cuidadosamente. Las palabras hay que examinar las obras y hay que examinar la apariencia. Alguien dijo, el poder y la influencia de los espíritus pueden discernirse por sus palabras, sus obras y su apariencia. Y déjeme darle algunos ejemplos de esto. Por ejemplo, en palabras. Vamos a ir a Mateo 16 para ver cómo algo que suena lindo, Cristo mismo muestra que Él tiene el discernimiento, detrás de palabras que suenan bien, darse cuenta que acá hay algo que no está bien. No sé si me explico bien. Con el ejemplo de Pedro, él habló y dijo algo que parecía muy bien, atractivo para el oyente. Pero Jesús detectó algo detrás de las palabras de Pedro que no estaban bien. Detectó un espíritu que no era el espíritu del Señor. Acompáñenme a Mateo 16, 23. Y alguien que por favor me lo lea si lo tiene. Ahí, así me ayudan con la lectura. ¿Qué dice Mateo 16, 23? Alguien que lo lea, dale Vivi, léelo fuerte, porfa. Pero volviéndose él, dijo a Pedro, quítate de mí, me eres piedra de tropiezo, porque no estás pensando las cosas de Dios, sino las de los hombres. Muy bien. ¿Se acuerdan cuál fue el contexto de esos versículos que están ahí? El Señor se va a revelar a ellos, le va a decir, bueno, llegó la hora, para esto he venido, para ir a la cruz. ¿Qué hace Pedro? Pedro va y le dice, no vayas a la cruz. ¿Cómo vas a sufrir? ¿Cómo vas realmente a hacerte esto? No te hagas esto para ti. Y el Señor ahí dice claramente que quítate delante de mí, porque vos no estás buscando ¿qué? Las cosas celestiales del reino, sino que estás buscando ¿qué? Lo humano. Lo humano. Pedro quería evitar que Cristo fuera a la cruz, evitar el sufrimiento. ¿Verdad? ¿Y cuántas veces nosotros como hermanos capaz queremos decirle a otro con buena intención evitar el sufrimiento? No es bueno que sufras. Parecían palabras amorosas y razonables. ¿No? ¿Quién le va a decir al Señor, tenés que ir a la cruz, anda a morirte por nosotros? Nadie le diría eso al Señor. Pero las palabras de Cristo fueron contundentes. Quítate del costado. Jesús discernió que detrás de aquellas palabras aparentemente buenas existía un pensamiento contrario al propósito de Dios. Y ahí está la clave. Cuando nosotros tenemos el don de discernir, nosotros podemos observar detrás de las palabras que las personas mencionan cuál es el pensamiento detrás de la idea, si va contrario o no al propósito de Dios. No, entonces fíjense, esto iba directamente contrario al propósito de Dios. No vayas a la cruz.
no te hagas esto a ti mismo. Entonces, una persona, ¿verdad?, que no habla la palabra del Señor, siempre va a ir en contra de los propósitos de Dios. Y ahí la iglesia tiene que detectar eso inmediatamente, ¿no? Entonces, fíjense, ¿no? No solamente las palabras, pero también las obras hay que discernir. Porque las palabras parecen ser buenas, pero a ver las obras, miremos dos textos. Uno que busque, por favor, Tito 1:16 y otro que busque 2 Timoteo 3:5, porfa. Tito 1:16 y 2 Timoteo 3:5. Alguien diferente que lea, por favor. El de Tito 1:16, el que lo encontró primero. Fíjense que también hay que evaluar las obras. El que tenga Tito, lea, por favor. Dale. Siendo abominables y desobedientes e inútiles para cualquier obra buena. Profesan con la palabra, con la boca, profesan conocer a Dios, ¿ven? Y pueden tener muy buen conocimiento. Te pueden estar diciendo tal cual lo que la Biblia dice. Pero, ¿qué más hay que evaluar y tener discernimiento? Las obras. Una persona capaz te puede venir a decir algo, ¿verdad?, que parece verdadero lo que te puede llegar a decir, pero cuando mirás las obras de la persona y discernís, ¿quién me lo está diciendo esto? ¿Quién me lo está diciendo? Es una persona que realmente avala con su boca lo que está viviendo, avala con sus palabras y lo está viviendo con sus obras. Entonces, una vez yo escuché a una persona que decía, hacé lo que yo te digo, no hagas lo que yo hago. No sé si han escuchado a veces ese dicho. Hacé lo que yo digo, no hagas lo que yo hago. Eso no es bíblico para nada. Porque Pablo en la Escritura muestra claramente que dice lo que aprendiste de mí. Testimonio auditivo. Lo que viste de mí. Esto hacelo vos y encargale a hombres fieles que hagan lo mismo. Entonces, fíjense que no solamente hay que sopesar las palabras, pero sino también la obra. Profesan, dice, conocer a Dios, pero los hechos que ellos tienen niegan totalmente a Dios. Lo niegan. Entonces, en ese contexto, para Tito, que era en ese tiempo el pastor de la iglesia ahí en Creta, tenía mucha gente que en la iglesia profesaba conocer a Dios. Pero ¿cómo se daba cuenta y tenía discernimiento el pastor si esta gente en la iglesia estaba realmente convertida al Evangelio? Las obras lo demostraban. Las obras lo demostraban. ¿Qué dice Pablo a Timoteo en 2 Timoteo 3:5? Alguien que me lea ese, porfa. Dale, Santi. Teniendo apariencia de piedad, pero habiendo negado su poder, a los tales evita. Tienen apariencia, ¿ven? Parece, tienen la apariencia. Dice, pero niegan la eficacia de la vida cristiana. En otras palabras, con los hechos niegan lo eficaz que es practicar la palabra del Señor. O sea, se parecen cristianos, pero con los hechos están negando la práctica del cambio bíblico en sus vidas. En otras palabras, una conducta puede parecer religiosa, pero sin embargo estar muy lejos del Señor. Una conducta puede parecer religiosa, pero sin embargo puede estar muy lejos del Señor. Y es por eso que la iglesia necesita discernir las palabras, las obras y fíjense ahora las apariencias. Esta es más difícil todavía. Fíjense porque esta es más difícil. Por eso digo que esto tiene que ver con crecer en el entendimiento de la palabra. Un creyente cuando va creciendo y madurando con el Señor da esta gracia de poder entender y probar los espíritus. Y fíjense, Hechos 16 al 18, otro que me lea ese texto, por favor. Hechos 16, 16 al 18. Este ejemplo tiene que ver con las apariencias. Dale, Lautaro. Mientras íbamos al lugar de oración,
nos salió al encuentro una muchacha esclava que tenía espíritu de adivinación, la cual daba grandes ganancias a sus amos, adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, gritaba: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes les proclaman el camino de salvación. Esto lo hacía por muchos días, pero desagradando esto a Pablo, se volvió y dijo al espíritu: te ordeno, en el nombre de Jesucristo, que salgas de él. Y el espíritu salió en aquel mismo momento. Bueno, apariencias. ¿Qué decía la muchacha? ¿Qué decía? ¿Decía la verdad? ¿Sí? Decía la verdad. Estos son los hijos del Dios Altísimo. Y iba gritando esto, gritando y gritando y gritando y gritando. Y de repente Pablo se da vuelta y él discierne este espíritu, ¿no?, que no provenía de Dios. ¿Qué fue lo que Pablo vio? Fíjense que Pablo no se deja convencer por las palabras correctas ni por las apariencias religiosas. Él discernió inmediatamente lo que pasó. Entonces nosotros ahí es un aspecto a progresar en nuestra vida cristiana, el poder crecer en discernir palabras, obras y apariencias. Quizás personas que tienen este don, ¿no?, tienen una sensibilidad especial para detectar cuando la verdad es mezclada con el error. La persona tiene una cierta sensibilidad de parte del Señor que detecta rápido la mezcla de verdad con error. La persona tiene esa gracia de parte de Dios que se da cuenta cuando hay hipocresía, se da cuenta. Porque examinó las obras, examinó las apariencias y examinó las palabras. La persona con esa gracia se da cuenta de que quizás en la situación hay manipulación. No, entonces hay una apariencia de piedad, pero sin obediencia bíblica. Entonces, esto es una responsabilidad que todos en la iglesia, para cuidar la pureza del Evangelio, para cuidar la unidad de la iglesia, debemos desarrollar este don. Ahora bien, déjeme darle un ejemplo de esto. Déjeme darle un ejemplo de cómo funciona este don en la práctica. ¿Cómo funciona este don en la práctica? Y quiero usar una ilustración imaginando una situación en la iglesia. Un ejemplo práctico con una situación en la iglesia. Dos hermanos, Andrés y Marcos, llegan al pastor. Andrés afirma, Marcos me humilló delante de todos. Marcos responde, solo hice una observación y él se ofendió. La iglesia comienza a dividirse por este asunto. Unos creen a Andrés, otros apoyan a Marcos. Pero uno de los pastores no toma partido inmediatamente, sino que escucha atentamente. Después abre Mateo 18 y Efesios capítulo 4 y le pregunta a ambos, más allá de quién comenzó el problema, ¿están dispuestos a reconocer su propia responsabilidad delante del Señor? Andrés responde, yo no tengo nada que reconocer. Marcos dice, quizás hablé con dureza. Sí, pequé, quiero pedir perdón. El pastor continúa investigando, habla con testigos, hace preguntas. Con el paso del tiempo, descubre que Andrés había exagerado parte de todos los hechos. Luego alguien le pregunta, ¿cómo supiste quién decía la verdad? El pastor responde, no fue una revelación especial. La verdad siempre sale a luz cuando la palabra examina el corazón. Las personas pueden sostener una historia durante un tiempo, pero es mucho más difícil hacerlo cuando son confrontadas con la Escritura. El don de discernimiento, el punto es, no consiste en leer la mente. Consiste en reconocer mediante la palabra de Dios la obra del Espíritu Santo. No consiste en leer la mente, consiste mediante la palabra del Señor y la obra del Espíritu, reconocer dónde está el error. Ese es este don y es tan importante. Cuando hay engaño, cuando hay hipocresía, cuando hay manipulación o falta de sinceridad,
Este don ayuda a que la verdad salga a la luz. Y es muy importante dentro de la iglesia. ¿Y cómo se manifiesta hoy, para terminar? ¿Cómo se manifiesta este don hoy? ¿No? ¿Cómo podemos verlo? ¿Cómo lo podemos usar y proteger en base a lo que hemos mirado de la palabra? Bueno, hay varias maneras que vemos en la Escritura. Primero, ¿no?, detectando divisiones antes que crezcan. Esa es una buena manera de poner este don en práctica, detectando las divisiones antes de que crezcan. En otras palabras, este don percibe conversaciones, actitudes o influencias que pueden terminar dañando la unidad de la iglesia. Este don se manifiesta también cuando lidiamos, ¿no?, cuando tratamos con hermanos y nos aconsejamos con la palabra del Señor. ¿Por qué? Porque cuando nos estamos apoyando, aconsejando con la Escritura, podemos ver si estamos justificando nuestro pecado o mezclando verdad con mentira, o si aparenta arrepentimiento y evita asumir responsabilidad. Nos damos cuenta enseguida con eso. También, ¿qué más? ¿Cómo se manifiesta este don en la iglesia hoy? Protegiendo a los nuevos creyentes. Protegiendo a los nuevos creyentes. Por ejemplo, ayudarlos a reconocer falsas doctrinas, ayudándolos a evitar el legalismo en sus vidas. Y lo último, evaluando recursos cristianos. No, hoy tenemos la bendición de que hay recursos para todos lados. Música, libros, podcasts, prédicas. Y ahora quizás algunos hermanos pueden escuchar, ¿no?, en sus casas, pueden tener la libertad, ¿no?, de escuchar las cosas que les gusta, leer las cosas que les gusta. Pero déjeme decirle, ¿no?, no todo libro que tiene un buen título es un buen libro. Entonces, ahí podemos ayudar a los hermanos a tener discernimiento, qué tipo de literatura leer, ¿no? No toda conferencia que se ve ahí en la vuelta es una conferencia quizás que edifica, no, pero son los grandes expositores. Tenemos que ayudar a los hermanos a tener discernimiento, si es el momento de ver esas conferencias, si aplica para sus vidas ese tipo de conferencias. La música, ¿no?, las canciones, las letras que hoy se ven. Entonces, fíjense, ¿no?, qué importante es ayudar a los hermanos en la iglesia, a los creyentes nuevos específicamente, a evaluar recursos cristianos para crecer. Entonces, en conclusión, el propósito de este don no es crear una iglesia desconfiada. No tenemos que andar acá como policía buscando a ver quién hizo esto. Ese no es el punto de este don. Tampoco el punto del don del discernimiento tiene que ver con convertirse en juez. Por eso es una lucha esto a veces en nuestras propias vidas personales, ¿no? No es que andamos como jueces, simplemente este don trabaja con la verdad de la Escritura, el amor, la paciencia y la búsqueda de restaurar. Por eso, ¿cómo sé si tengo este don? Ora al Señor. Santiago capítulo 1, versículo 5 nos dice claramente: si alguno tiene falta de sabiduría, pídala al Señor, el cual la da en abundancia. Que Dios nos muestre, hermanos queridos, en las áreas que tenemos que crecer, en nuestra vida progresar, pero también en este área del discernimiento. Es un área que todo creyente, a medida que pasan los años, debe crecer y madurar. ¿En qué área me falta más discernir? Cosas que parecen verdad, cosas que se dicen que son verdad, o las obras o la apariencia. Oramos. Padre, te damos gracias por otro don que podemos aprender en tu palabra, aprender a discernir, Señor. Y qué difícil es hoy en día con tanta mezcla de cosas que parecen buenas, que parecen reales, Señor, pero al fin del día nos damos cuenta, Señor, que quizás no edifican y no son genuinas. Por eso te pedimos, Padre, que tú nos ayudes en la iglesia, no solamente a aquellos que tienen este don, sino a todos, a cuidar de la iglesia, a proteger la iglesia, a poder nosotros también en nuestras propias vidas personales poder decir, como decía Pablo, todas las cosas me son lícitas, pero no todas me convienen. No me voy a dejar dominar por estas cosas. Y vemos allí una vida que tenía discernimiento, como Pablo. Ayúdanos a tener esto, Señor, a poder discernir. Padre, y te pedimos que tú bendigas tu iglesia y tu palabra esta noche. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, dale.